La tarde del 16 de junio de 2026, cerca de Malato Machka, en Zaporizhia, ocurrió algo singular. Las fuerzas rusas desplegaron una táctica veloz, arriesgada y peligrosa contra las defensas ucranianas en ese sector. No se trataba de la habitual columna blindada con tanques abriendo paso entre el humo. Lo que avanzó era más pequeño, más rápido y a primera vista, mucho más difícil de detener. Más de 30 vehículos ligeros, motocicletas, todoterreno y máquinas de asalto modificadas se lanzaron hacia adelante. Todo ocurrió bajo la luz directa del sol, sin la protección de la oscuridad o la niebla. Era como observar una manada corriendo hacia un cerco invisible que solo el cielo podía ver. Pero en Ucrania, la velocidad puede convertirse en una trampa mortal cuando el cielo observa cada movimiento. La idea detrás de este asalto era clara y casi elegante en su simplicidad táctica sobre el papel. Cruzar terreno expuesto rápidamente, reducir el tiempo bajo observación de drones y llevar infantería cerca de las posiciones. Sobre el papel, esa velocidad podía resolver un problema serio que Moscú enfrentaba en el frente. Si los vehículos avanzaban lo suficientemente rápido, los pilotos podrían cruzar zonas peligrosas antes de ser detectados. Pero la velocidad, en un campo de batalla vigilado desde el aire, también puede convertirse en una señal. El mismo movimiento que ayuda a un jinete a cruzar un campo, también revela su destino. Cada motocicleta que acelera deja un rastro de polvo, calor y sonido que los drones interpretan como lenguaje. Y una vez que ese rastro se identifica, la velocidad deja de ser escudo para convertirse en objetivo. Sobre el campo de batalla, los drones de reconocimiento ucranianos ya estaban observando cada ruta posible con paciencia. Cada carretera, cada línea de árboles y cada grupo en movimiento podía convertirse en parte de un mapa. Los operadores ucranianos no necesitaban ver todo a la vez, solo necesitaban conectar los puntos correctos. Y una vez que la imagen era clara, el ataque ruso ya no avanzaba hacia adelante sin consecuencias. Se movía dentro de una zona de peligro donde cada metro recorrido era registrado y analizado. Los equipos de drones FPV esperaban mientras la información fluía desde los vehículos aéreos de reconocimiento. Antes de profundizar, suscríbete a Military Force, porque esta batalla revela cómo la guerra moderna transforma movimiento en exposición. Y la exposición, cuando el enemigo controla el cielo, se convierte rápidamente en derrota táctica inevitable. Rusia utiliza cada vez más motocicletas y vehículos ligeros porque el asalto blindado tradicional se ha vuelto insostenible en Ucrania. Durante décadas, los tanques y los vehículos de combate de infantería fueron los símbolos del poder terrestre mundial. Podían transportar tropas, disparar armas pesadas y romper líneas enemigas con su blindaje liderando el avance. Pero el campo de batalla ucraniano ha transformado esas ventajas en vulnerabilidades mortales para las tripulaciones blindadas. Un tanque sigue siendo poderoso, pero también es enorme, caliente, ruidoso y fácil de rastrear desde el cielo. Un BMP puede transportar soldados, pero a menudo debe seguir carreteras y senderos vigilados durante horas. No hay forma de esconder un vehículo pesado bajo un cielo lleno de cámaras y sensores. La guerra cambió, y las herramientas que antes dominaban el suelo ahora parecen dinosaurios bajo una lluvia de drones. Cuando un vehículo aéreo no tripulado de reconocimiento detecta movimiento, los equipos FPV ajustan su posición y esperan. Pueden golpear el vehículo antes de que alcance la línea de trinchera donde la infantería enemiga se refugia. Ese es exactamente el problema que Rusia intenta resolver con esta nueva doctrina de movilidad ligera. Si el blindaje pesado es demasiado visible, los vehículos pequeños podrían parecer una respuesta más rápida y económica. Una motocicleta puede cruzar terreno abierto en segundos, dejando poco tiempo para que un operador reaccione. Un todoterreno puede deslizarse por caminos de tierra y espacios estrechos donde un BMP se atasca. Estas máquinas no ofrecen protección real, pero entregan a las tropas de asalto algo más valioso: velocidad. En un campo de batalla cubierto de drones, unos segundos pueden marcar la diferencia entre llegar o morir. Esto no significa que Rusia haya encontrado una forma superior de guerra blindada para el futuro del combate. Significa que Moscú se adapta bajo presión cuando las pérdidas de blindados superan lo que puede reponer. Los comandantes buscan opciones más baratas, más simples y más fáciles de reemplazar tras cada fracaso operativo. Una motocicleta cuesta una fracción mínima de lo que vale un tanque moderno en el mercado militar. Consume menos combustible, es más fácil de transportar y puede entregarse a equipos pequeños sin esperar una columna.
Para los espectadores en España que siguen las armas y las tácticas, este cambio refleja algo profundo. Ucrania ya no es solo un duelo entre blindaje y misiles antitanque en el frente de combate. Se ha convertido en una lucha entre movilidad terrestre y vigilancia aérea constante que reescribe las reglas. Las motocicletas y los todoterrenos son útiles para incursiones, sondeos y ataques rápidos contra posiciones ucranianas. Un grupo pequeño puede lanzarse hacia una trinchera, probar un punto débil y forzar a los defensores a rebelarse. A veces el objetivo no es romper todo el frente, sino preparar el camino para otra oleada. Si los jinetes llegan al borde de un pueblo, pueden crear confusión el tiempo suficiente para recibir refuerzos. Por eso estos ataques pueden ser peligrosos incluso cuando parecen improvisados o desorganizados a primera vista. No siempre están diseñados para ganar la batalla en un solo movimiento coordinado y decisivo. A veces están diseñados para crear una grieta pequeña en la defensa que otros explotarán después. La debilidad, sin embargo, es tan clara como la ventaja. Un soldado en motocicleta no tiene protección. Un jinete no tiene defensa contra fragmentos de obús, fuego de ametralladora, minas o granadas lanzadas desde drones. Tampoco puede resistir el impacto de un dron FPV que se lanza a velocidad contra su vehículo. Si el grupo de cabeza recibe un impacto, los hombres detrás tienen poco tiempo para reaccionar. Si la ruta ya está siendo observada, la velocidad se convierte en una señal en lugar de escudo. El movimiento que ayuda a cruzar un campo abierto también ayuda al operador a entender el destino del grupo. Cada aceleración, cada cambio de dirección y cada agrupación de vehículos revela la intención táctica del asalto. Rusia intentaba moverse más rápido porque el blindaje pesado se había vuelto demasiado costoso en pérdidas materiales. Pero la velocidad solo funciona si rompe la red de observación del enemigo antes de ser detectada. Y ahí es donde comienza el problema que ninguna motocicleta puede resolver por rápida que sea en el campo, porque en Malato Machka, la táctica rusa tenía que enfrentar lo único que estaba diseñada para evitar: los ojos ucranianos sobre el campo de batalla, vigilando cada metro desde altitudes donde ningún rifle alcanza. Los drones de reconocimiento no necesitaban interceptar cada vehículo, solo necesitaban leer el patrón del ataque completo. Una vez que el movimiento entró en ese espacio vigilado, la ventaja ya no era la velocidad terrestre. La ventaja pertenecía al bando que podía ver todo el campo de batalla primero y actuar en consecuencia. Los jinetes rusos cruzaban rápido, pero no cruzaban invisibles bajo un cielo que registraba cada desplazamiento. Y esa diferencia entre moverse rápido y moverse sin ser visto estaba a punto de decidir la batalla. Esa sentencia se materializó violentamente cuando la 118, Brigada Mecanizada Independiente Ucraniana, enfrentó una maniobra envolvente rusa. Los valientes defensores habían resistido en ese sector durante más de 1500 días bajo fuego constante. Su larga historia defensiva los convirtió en un muro inexpugnable contra la implacable presión militar de Moscú. El 16 de junio, más de 30 vehículos ligeros atacaron simultáneamente desde 3 rutas de aproximación diferentes. Aquella rápida movilización no era una incursión desesperada, sino un paquete de asalto planificado con precisión matemática. El objetivo táctico era estirar la tensión ucraniana y descubrir algún punto débil explotable de manera fulminante. Sin embargo, la astuta defensa ucraniana leyó el ataque completo antes de que alcanzara las posiciones fortificadas. La supuesta velocidad terrestre perdió todo su valor frente a una vigilancia aérea que registraba cada desplazamiento. El asalto comenzó aproximadamente a las 6 de la tarde bajo una luz solar clara y directa. Esta elección horaria resultaba inusual, pues la mayoría de ataques buscan la oscuridad para reducir su exposición. Moscú aceptó el enorme riesgo de ser visible a cambio de ganar sorpresa y velocidad inicial contundente. Algunos vehículos transportaban herramientas improvisadas para abrir brechas en los campos minados de forma muy rudimentaria. Otros grupos llevaban sistemas móviles de guerra electrónica diseñados para interferir las señales de todos los drones. Esta estructura demostraba que los comandantes rusos comprendían perfectamente el peligro letal que acechaba desde el cielo. Sin embargo, entender la amenaza aérea no proporcionaba ninguna garantía real para escapar de su impacto destructivo. La apuesta rusa inicial fracasó estrepitosamente porque la observación ucraniana convirtió la velocidad en una condena anunciada. Los drones de reconocimiento ucranianos transformaron casi inmediatamente el veloz asalto en una lista de blancos inequívoca. El vehículo aéreo no tripulado no actuaba como una simple cámara pasiva sobre el muy accidentado terreno. Era el primer eslabón de una cadena letal que detectaba el movimiento y confirmaba las coordenadas exactas. Los operadores transmitían esos datos cruciales a los equipos FPV que esperaban pacientemente en las inmediatas cercanías.
El dron de ataque se convertía entonces en el arma implacable que cerraba el bucle de destrucción. No necesitaba golpear a todos los motoristas, sino acertar el punto vital de toda la formación enemiga. Un vehículo de apoyo o una moto de desminado eran objetivos críticos para perturbar todo el avance. Eliminar ese eslabón generaba un desorden táctico mucho mayor que destruir un blanco completamente aleatorio y periférico. Las primeras explosiones importaban mucho más por su efecto disruptivo que por su gran potencia destructiva inicial. Una detonación en la carretera obligaba a un vehículo a frenar bruscamente y desviarse peligrosamente sin control. En pocos segundos, la formación dejaba de moverse como un cuerpo único bajo un mismo mando central. Algunos soldados aceleraban creyendo ciegamente que la velocidad era su única salvación frente al brutal ataque sorpresivo. Otros conductores reducían la marcha al sospechar que la ruta había sido comprometida sin ningún remedio posible. El ataque perdía su ritmo compartido y la velocidad se volvía una decisión individual, caótica y desesperada. Los defensores observaban la imagen completa desde arriba, mientras los hombres en tierra solo veían puro caos. La confusión se propagaba mucho más rápido que las órdenes, desintegrando completamente la cohesión de la fuerza. El mismo patrón de colapso apareció anteriormente en la bolsa de Pokrovsk, con unos resultados muy similares. Los motoristas rusos confiaron inicialmente en el movimiento, mientras la carretera parecía estar despejada de forma momentánea. Cuando un elemento de apoyo fue alcanzado, los informes de radio comenzaron a contradecirse de forma abierta. Los grupos dejaron de actuar como una unidad coherente y cada pelotón buscó rápidamente su propia supervivencia. Algunos siguieron adelante, otros se detuvieron en seco y el resto buscó cobertura oculta entre los árboles. La segunda oleada escuchó fragmentos de advertencia y avanzó hacia la zona donde la primera oleada falló. Unos vieron humo, pensando que el ataque progresaba, mientras otros vieron retroceder y pensaron en una derrota. El resultado final fue una pérdida total del entendimiento compartido sobre la compleja situación táctica del combate. Las crudas cifras de bajas confirmaron plenamente el fracaso estrepitoso de este concepto táctico bajo condiciones reales. 26 soldados de asalto rusos murieron y más de 10 resultaron heridos durante aquella breve emboscada letal. Decenas de motocicletas y vehículos todoterreno quedaron completamente destruidos antes de poder lograr su propósito fundamental. Un asalto ligero puede moverse rápido, pero carece de margen para el error en el combate moderno. Detectada la aproximación, los motoristas no tienen blindaje ni capacidad para absorber el primer y mortal impacto. Lo que parecía flexible y audaz al inicio, se volvió extremadamente frágil en apenas cuestión de minutos. La delgada línea entre la maniobra brillante y el desastre absoluto se cruzó sin ningún retorno posible. Los grupos supervivientes se convirtieron en unidades separadas bajo observación constante, condenadas a esperar el siguiente impacto. Tras desintegrarse la formación enemiga, la batalla entró en una fase de caza implacable y absolutamente fría. Ucrania no necesitaba destruir a cada soldado ruso en el primer contacto para asegurar su ansiada victoria. Los drones de reconocimiento seguían huellas, señales térmicas y pequeñas agrupaciones de hombres cerca de la cobertura. Luego se enviaban drones bombarderos contra el grupo más expuesto y vulnerable en cada preciso momento táctico. El ataque no ocurría de una vez, sino en oleadas sucesivas que encontraban y golpeaban los blancos. Los soldados corrían hacia líneas de árboles o se escondían en zanajas embarradas, buscando una protección ilusoria. Desde el cielo, esos refugios improvisados seguían siendo puntos brillantes en el mismo mapa de objetivos letales. La presión aérea se transformó en un sistema para controlar todo el movimiento con una paciencia infinita. Esta dura derrota táctica revela que la movilidad ligera no reemplaza el mando ni la protección real. Una motocicleta cruza un campo rápidamente, pero no protege jamás al soldado de un dron FPV veloz. Tampoco ofrece cobertura contra minas o fuego de armas ligeras cuando la ruta está siendo completamente descubierta. El combate moderno exige mantener la formación, proteger las comunicaciones y controlar el espacio aéreo inferior permanentemente. Rusia intentó atacar desde 3 direcciones para dividir la atención, pero solo multiplicó enormemente sus riesgos operativos. Si una ruta es golpeada, la coordinación con las otras 2 rutas se vuelve imposible de mantener. Un asalto multidireccional requiere una sincronización perfecta, y sin ella, 3 rutas son 3 problemas totalmente separados. El ritmo roto y los grupos dispersos lograron exactamente lo que una explosión aislada nunca podría hacer.
Mala Tokmachka no es solo una historia de vehículos destruidos y cifras frías en un informe militar. Es una advertencia sobre un campo de batalla donde el movimiento se castiga en tiempo real continuo. El futuro del combate terrestre depende menos de quién se mueve primero y más de quién ve. Si quieres más análisis claros del campo de batalla como este, suscríbete a Military Force hoy mismo. Acompáñanos mientras seguimos de cerca cómo las armas y las tácticas modernas continúan transformándose sin descanso aparente. La velocidad sin invisibilidad solo conduce a una exposición rápida y a una derrota absolutamente segura hoy. El bando que domina la mirada y golpea en el momento justo controla todo el combate terrestre. En Ucrania, esa verdad ya es sentencia firme y el cielo decide quién vive o muere inevitablemente.